los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirios se cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, verso 5, y leemos esta palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, hemos leído esta palabra donde el apóstol Pablo, ya en el comienzo de esta carta a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Nosotros el sábado hemos estado hablando acerca de que la palabra de Dios es útil, y una de las cosas que menciona es para corregir. Amén. Y hemos estado viendo lo que eso significaba. Lo vamos a leer de nuevo, la palabra corregir, en ese pasaje de la segunda carta a Timoteo 3:16. Dice: poner en orden, restauración a un estado recto o correcto, refiriéndose a la mejora en la vida y en el carácter. Entonces, vamos a estar mirando acerca de dos palabras, acerca de corregir y
una parte, después vamos a entrar en un estudio acerca de lo que es ser sabio. ¿Por qué algo vamos a hablar de ello? A causa de que el proverbio dice, no reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y tiene que ver con la corrección. Amén. Entonces, vemos nosotros la necesidad de la corrección, la necesidad de ser corregido. Esto es algo que ya tenemos que aprender a separar, porque ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento del Señor? ¿Cómo vamos a alcanzar a ser sabios si no somos corregidos? Ahora, la pregunta es, ¿quién quiere ser sabio? ¿Se da cuenta? Porque nadie habla de ser sabio. Sin embargo, toda la Escritura habla acerca de la sabiduría. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, todo el capítulo habla acerca de la sabiduría. Y el apóstol Pablo, en toda su carta, nos habla a nosotros acerca de esto. Y nos dice que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Y está hablando no sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios. Ahora, miremos, ¿cómo alcanzaremos a ser sabios si no somos corregidos? Hemos visto corregir, ¿qué es lo que significa? Una cosa es que alguien sea exhortado o sea advertido de que está haciendo algo mal, y otra cosa es ser corregido. Los hermanos no quieren ni ser exhortados, no aceptan las advertencias y tampoco quieren ser corregidos. ¿Cómo serán sabios? El que no acepta la corrección es un necio, porque la corrección justamente es para enderezarlo de algo que está torcido, para llevarlo a un lugar correcto. Y si no la acepta, no sale del lugar torcido en que está para entrar al lugar correcto. Quiere decir que no quiere la sabiduría, no es sabio, es un necio, porque es enviada la corrección. La corrección no es para matar a nadie ni para destruir, es justamente para llevarlo a un lugar correcto. ¿No quieren estar en un lugar correcto según Dios? ¿No ve el mundo cómo está a causa de esto? Por eso dice corregir, poner en orden. Es decir, que si algo está mal, por causa de la corrección, se lo ordena. Si algo está desordenado, se lo puede ordenar y ponerlo en un lugar correcto. Y esto tiene que ver con todas las cosas que a diario suceden a nosotros. Tiene que ver con la vida, con el carácter de nosotros. Una persona que tiene un carácter que es fastidioso, que le molesta a todo, si nunca nadie le corrige y le enseña, va a estar toda la vida así. ¿Cómo será feliz? No es feliz él y tampoco deja ser feliz a otro. Gloria sea su nombre. Por eso dice el proverbio, corrige al sabio y te amará. Yo he estado en muchas oportunidades en que me ha tocado corregir justamente por eso. Si miramos el defecto, si miramos lo que está mal en alguien y no lo corregimos, ¿cómo podríamos decir que le amamos? ¿Cómo podríamos decir? ¿Quiere decir que no me importa que siga torcido y que se tuerza hasta el final? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Como hemos estado viendo, que los hermanos reciben más la palabra de ofensa que la palabra de corrección. Yo he estado en un lugar donde he estado hablando con alguien, lo corregí, le hice ver la situación, le hice ver dónde estaba, cómo podía salir y a dónde podía ir. Le hice ver. Cuando yo salí de su casa, vino alguien. Y ese alguien vino con otras cosas, con otra palabra, con cuento, con chivo, un montón de cosas. Lo que yo le dije no lo tomó, y lo que le tomó el otro y se puso peor de lo que estaba antes. Gloria a su nombre. Ahora miremos para que aprendamos.
la necesidad que tenemos de ser corregidos. Justamente dice que la palabra es útil para corregir. Si esto no fuera necesario en nuestras vidas, Dios ¿para qué lo dio? Si nosotros no necesitáramos ser corregidos, pero justamente para alcanzar todo aquello que Dios quiere que alcancemos, necesitamos la corrección. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Y aquellos que están alcanzando madurez o que han alcanzado madurez, que al ver lo deficiente en nosotros, nos corrigen para sacarlo del error y llevarlo a un estado donde según Dios es correcto. Hemos leído este pasaje, ¿no es cierto?, del cual Pablo le habla a Tito y le dice, por esta causa te dejé. ¿Por qué lo dejó? Porque había cosas deficientes. Porque habían fundado esa iglesia y se ve que estaban en una situación tan tremenda. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera mandado a Tito? Un poco más adelante, Pablo le dice a Tito, le habla acerca de la conducta de los cretenses. Y dice que su propio profeta, dice así, su propio profeta que habló de ellos diciendo, los cretenses, glotones, ociosos, malas bestias. Y dice que su propio profeta había hablado así de ellos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa esto? Que eran hombres y mujeres que habían creído en Cristo, pero su conducta era deficiente. No habrán entendido o no le habrían enseñado o no estaban en lo camino correcto, pero había algo, habían creído. ¿Qué había que hacer con lo que habían creído y su conducta no estaba según Dios? ¿Había que matarlo? Pablo lo mandó a Tito y dice, mátalos a todos. No, dice, repréndelo. Es decir que si habían creído, la base la tenían para ellos después encarrilarse por más deficiente que fueran su conducta, sus actitudes. Entonces Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta. Así que había una causa que tenía que corregir a los que habían creído, sacarlo del error y llevarlo al camino correcto. Si no corregía, ¿cómo se iban a enderezar esto? ¿Qué hubiera dicho usted al verlos a esto? Mire, glotones, ociosos, malas bestias. Mire qué tremendo, la Escritura lo dice. ¿Tenían remedio esto? ¿Cuál era la solución? ¿Qué había que hacer con ellos? ¿Corregirlo? Entonces quiere decir que la corrección es algo maravilloso. Es una manifestación de amor hacia lo que están viviendo en un estado incorrecto. Gloria sea su nombre. Si no se corrige, mire, ¿cuántas veces viene un hermano y le habla a otro y le habla mal de otros? Y el hermano no entra en la conversación con ellos, pero tampoco lo corrige. Y este se va contento porque este no le corrigió. Sin embargo, se encuentra con otro que cuando le habla mal, le dice, ¿por qué decís eso o esto, aquello? Ahí lo frena, como diríamos nosotros. Con ese se enoja. Con el otro no. ¿Quién de los dos actuó en su propio beneficio? El que le corrigió, le exhortó para que no siguiese en ese estado, o aquel que no le dijo nada. ¿Cuál de los dos traía más beneficio a su vida? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con esto muchos hermanos no se dan cuenta, pero Dios sí. De esta manera muestran a Dios qué es lo que quieren. Dios conoce quién es el que quiere cuando son corregidos. Hay quienes son corregidos y en el momento a lo mejor no le cae bien la corrección, pero después lo piensan, lo meditan y lo hacen. ¿No es cierto? Aceptan lo que le han hablado porque ven que es en su beneficio. Hay quienes se enojan y no lo hacen. ¿Qué le muestran a Dios? Que no quieren salir del estado que están. Que quieren seguir siendo así y no aceptan la corrección de Dios. Ahora, todo eso va sucediendo. Todo eso se va mostrando. Los hermanos que están a su lado, todos, a lo mejor nadie se da cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sí sabe lo que hay dentro de cada uno. Después quieren alcanzar la misma estatura.
Entonces vemos que el pensamiento de Dios siempre ha sido corregir. Es decir, sacar del error y llevar a un lugar correcto según Él. No según nosotros, según Él. Hay mucha gente que cree que hace lo correcto. Sin embargo, la palabra de Dios lo corrige porque la escucha, porque le hablan y no quieren salir de ahí. Ahora, todos esos están delante de Dios. Todos estamos delante de Dios. Entonces Dios sabe quiénes son los que aceptamos la corrección, quiénes son los que la queremos. Entonces Dios siempre nos está corrigiendo y eso es para nosotros es una instrucción, porque nos va instruyendo, nos va haciendo sabios, porque vamos dejando lo que es incorrecto, lo que es imperfecto y vamos camino de la perfección. Para que corrigiese lo deficiente. Por esta causa, ahí estaba la preocupación y el pensamiento de Pablo. Podría haber dicho Pablo, no vaya nada ahí, son toda una manga de atorrantes. Sin embargo, ahí está la manifestación de amor. Habían creído y querían que salieran de ese lugar. Había una forma, había una manera. ¿Cuál? Corregirlos, restaurarlos, llevarlos a un lugar correcto, modificar por la instrucción que ellos pudieran alcanzar la modificación del carácter, de las normas que usaban a diario en su vida, un ocioso, un glotón. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, poner en orden, restauración a un estado recto o correcto, refiriéndose a la mejora en la vida y en el carácter. Cuando alguien que tiene un carácter que no lo soporta nadie, a veces ni él se soporta, y hace cosas, si nadie lo corrige va a seguir así, pero cuando lo corrigen, lo que quieren, aunque en el momento no les gusta, después saben que es así y empiezan a cambiar de actitud y van cambiando en su carácter. ¿Por qué no llegar al carácter de Cristo? Si todos hemos sido llamados para esto. Ahora, ¿por qué se demora esta obra? ¿Es que Dios es lento y se hace tardo para esto? ¿O es que nosotros no aceptamos lo que Dios envía para que esto sea una realidad en nosotros? Por eso que el veredicto, la palabra de Dios es útil. Útil. Amén. Para redarguir, corregir, instruir. Así que en cualquier momento, mientras oímos un mensaje de la palabra de Dios, todos somos corregidos, instruidos, disciplinados, redarguidos. Todos, de una u otra manera. Por más feo que le parezca la forma de predicar de alguien, si habla la palabra de Dios, los que están atentos siempre encontrarán una palabra que venga en beneficio de su vida. Siempre. Algunos porque el que predica no es el que él quiere, ya ni prestan atención. Sin embargo, Dios habla por el que Él quiere. Yo me recuerdo cuando recién comenzaba, no entendía estas cosas. Pero ¿sabe lo que yo le decía a Dios? No me importa por quién me enseñe. Lo que quiero es que me enseñe. Entonces, por más malo que podía ser el predicador, yo siempre estaba atento, esperando que una palabra, por lo menos, Dios iba a tener siempre para mí. Y siempre ha sido así. Entonces vemos la necesidad de la corrección. Por eso Dios lo ha dado. Y es a través de su palabra. Si vamos así a la vida práctica, mire, uno va a los hogares y ve cada cosa, es increíble. Hermanos que nunca se han preocupado por nada en sus hogares, por nada. Hemos encontrado hogares donde no tenían ni mesa los hermanos. Ni mesa. Pero tenían otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que no hay sabiduría para hacer lo que primero. Si hemos recibido la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, hablamos, ¿de qué sirve saber que tenemos la mente de Cristo si no hacemos uso de ella? Hermanos que no tienen cosa, no es porque no pueden, sino porque ni se preocupan. Yo estuve en un hogar donde se puso una mesa
que íbamos a cenar y la hermana vino y trajo y puso todos los platos sobre la mesa y la cocina quedaba como a 6 metros más allá. Vino de la cocina, trajo los platos, los puso sobre la mesa. De acá iba llevando uno por uno hacia la cocina, lo cargaba con la comida y lo traía. Y yo le dije, sí, ¿para qué hacía eso? ¿Por qué no llevaba los platos? Lo dejaba en la cocina y lo traía después lleno uno a uno. ¿Sabe lo que hizo? Se enojó. Yo por mucho tiempo había ido a su casa, me había sentado, había almorzado con ellos, nunca pusieron un mantel. Y le dije, nunca vi que pusieron un mantel. A mí me da lo mismo poner mantel o no poner mantel, me dijo. ¿Qué tan tremendo? Y es una esposa de pastor. ¿Ve? No solamente que hace la cosa incorrecta, sino que tampoco acepta la corrección para llevarlo a un estado mejor. No les importa. Después hablan mal de todo el mundo. Todos son malos para ellos. Así como eso, busque en las casas, va a ver quienes nunca hacen nada, no se preocupan por hacer nada. Están esperando que otros vengan y se lo hagan. Las casas a algunos se le caen, se llueven, no son capaces de hacer nada, nunca, en años, no pueden hacer nunca, algunos nunca ni la vereda hacen, en años. Pero tienen coche. ¿Se da cuenta? Vaya, corríjalos. Vaya, vea cómo ponen la mesa. Vaya, vea cómo hacen las cosas. Pero vaya usted y corríjalo, decirle, hermano, no es así, tenés que hacerlo así. Va a ver cómo se enoja. Por eso es que la iglesia está así. Nosotros vamos a la Escritura y a través de todos los tiempos, siempre la Escritura habla de las generaciones. En la época del Señor Jesús, el Señor varias veces habló con respecto a esa generación. Habló diciendo que la reina del sur se iba a levantar en el día de juicio contra esa generación y los iba a condenar. Un veredicto. Dijo, generación maligna y perversa. Demanda señal. Juan el Bautista dijo, generación de víboras. Pedro en el discurso de Pentecostés dijo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Qué podríamos decir hoy? ¿Nadie quiere aprender? Por supuesto, si no quieren aprender es porque no quieren enseñar. Si quisieran enseñar, se desesperarían por aprender para poder hacerlo. No les importa de ellos, ¿cómo les va a importar de otro? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese. Entonces, miren la condición en que estaban los cretenses. Pablo, viendo la condición de ellos, había dado valor a lo que tiene, habían creído. Entonces, si habían creído, podía corregirse la conducta y llevarlo a un estado mejor. Amén. Hicimos una pregunta, ¿quién quiere ser sabio? Bueno, ahí está. Pero si no son corregidos, porque ¿cuántas veces uno cree que lo que está haciendo es correcto? Y si alguien no nos saca del error, ¿cómo hacemos? Pero ¿qué pasa si rechazamos? ¿Cuánta necesidad hay de esto? Ahora, ¿qué muestra la Escritura? Que el sabio ama la corrección. Eso es lo que leímos. ¿Qué dice Proverbio 9:8? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y en el Proverbio 9 y Proverbio 10 habla mucho acerca de esto. El malo no lo acepta, se enoja más todavía, le fastidia, no quiere que venga el que lo corrige, no quiere encontrarse con él ni hablar con él, lo odia, le muestra siempre lo malo que él hace, como a él le gusta hacer lo malo, entonces lo aborrece. Pero el sabio, que quiere ser, que quiere entrar en los planes de Dios y alcanzar la sabiduría que la Biblia habla, cuando alguien lo corrige, lo ama, porque ve el amor de él hacia él en la corrección. Corrige al sabio y se te aumentará la sabiduría, dice. Gloria sea su nombre. Entonces vemos la necesidad de la corrección. Entonces pregúntese en lo que se enojan.
entonces yo no soy sabio. Santiago, capítulo 3, verso 13 al 15. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Yo recién hice una pregunta y pregunté: ¿quién quiere ser sabio? La primera vez 2 o 3 dijeron amén. La segunda vez habrán dicho 10 amén. Y hay más de 100 personas acá, mucho más. La pregunta fue: ¿quién quiere ser sabio? Hoy a la gente no le interesa ser sabio, no sabe lo que eso es. A la gente del mundo no le interesa ser sabio. Aún los que estudian, no estudian para ser sabio. No les importa ser sabio. No hablan. Los que estudian porque quieren tener un título, graduarse para poder trabajar y que le paguen un sueldo. No le importa ni la forma ni la norma de vida, no le importa nada. Solamente un título para ganar dinero en el empleo, nada más. Nada más. Observen si no es así. Aprenden una materia y listo, se acabó. Un oficio y se termina. Santiago pregunta a la iglesia, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. Entonces dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la conducta en obra la sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Ve? Pero ¿a quién le importa la sabiduría? Pablo dice que somos dotados de sabiduría práctica y de inteligencia espiritual. En Efesios capítulo 1, verso 7, verso 8 también habla de que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para que podamos movernos en medio de un mundo convulsionado por la maldad en una forma correcta y según Él demanda que un hombre sea en Cristo. Ahora, esto debemos entenderlo. ¿Cuál es la verdadera vida? La vida corrupta, la vida, ¿no es cierto?, de degradación que el sistema de este mundo tiene para los hombres, o la vida que Dios desde el principio la dio y el hombre la perdió. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué es lo que es eterno? ¿Qué es lo que es eterno? Porque miramos la Escritura y habla de la vanagloria de la vida. Sin embargo, también vemos que todo lo que es en Cristo es eterno. Y que todo lo que pertenece al reino del Señor es eterno. Que su palabra nunca pasa. Quiere decir que si nunca pasa, dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Quiere decir que su palabra va con nosotros por toda la eternidad. Es algo que nos lleva a algo eterno, perfecto. ¿Cómo no vamos a hacer diferencia entre lo que pertenece al reino de Dios y al reino de las tinieblas? ¿Cómo? Si el cristiano no hace esta diferencia, ¿qué hay de este pobre mundo? ¿No ve que por siglos han sacado a la gente del mundo por el conocimiento del Señor, pero nunca le han llevado a cambiar el sistema de vida? Gloria a su nombre. Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así que hay una sabiduría celestial y una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ya hemos hablado en forma específica a causa de estas dos sabidurías en el hombre celestial. Vimos cómo esta sabiduría animal, diabólica, está en el hombre terrenal y como en el hombre espiritual, que es el hombre celestial, está la sabiduría que primeramente es pura, dice. La sabiduría que desciende de lo alto, dice el mismo Santiago.
la cual Pablo dice que estamos dotados con toda sabiduría e inteligencia espiritual, por la cual Cristo fue hecho sabiduría por nosotros. Entonces, mirémonos. Santiago dice, ¿quién es sabio? La pregunta que yo hice, ¿quién quiere ser sabio? Entonces, si alguien quiere ser sabio, debe entender que tiene que ser corregido. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué tan tremendo? Ahora vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso, ¿quién no lo sabe? ¿Pero qué significa que el principio de la sabiduría sea el temor a Dios? ¿Cómo alguien puede decir que teme a Dios? ¿Cuándo teme a Dios y busca, y esto lo lleva a que esto sea el principio de la sabiduría en su vida? Cuando sabemos, entendemos y conocemos cuál es la voluntad del Señor, de Dios, debemos temer no hacerla. Entonces, cuando tememos no hacer su voluntad por saber lo que vamos a perder, esto, ¿por qué es principio de sabiduría? Porque nos impulsa a hacer lo que Dios quiere. Y ese es el comienzo, porque cuando nosotros no queremos perder lo que Dios nos da o lo que dice que vamos a recibir, entonces nos lanzamos a hacer su voluntad cuando ya la conocemos, y esto es el principio de la sabiduría, porque nos lleva, ¿no es cierto?, de día a día en un conocimiento mayor, y en la práctica y en el desarrollo nos va llevando hasta alcanzar ser un varón perfecto, como dice la Escritura. Porque decir el principio de la sabiduría es el temor a Dios y lo saben todos. Pero ¿cómo logro que el temor al Señor en mi vida sea el principio de la sabiduría? ¿Qué es temer? ¿Temer qué? Gloria sea a Dios. No se trata de temer de ser castigado, sino de perder la exaltación a la cual mientras estamos en esta vida tenemos el tiempo para alcanzarla que Él nos ha llevado en Cristo Jesús. Podemos llegar al final de la carrera y no haberla alcanzado. Temamos, pues, dijo el escritor de los Hebreos, comenzando el capítulo 4, porque a nosotros también se nos anunció las buenas nuevas como a ellos, hablando de Israel. Pero a ellos no les fue acompañado con fe en lo que oyeron. Entonces habla de nosotros que no voy a hacer cosa que parezca que pudiendo entrar en el reposo de Dios, no lleguemos a alcanzarlo. Así que se puede llegar a no alcanzar, que se acabe el tiempo y no alcanzarlo. Ese temor nos llevará a esforzarnos en la gracia de Dios para hacer la voluntad del Señor. ¿Y eso qué es? Temor a perder lo que Dios nos da, y es principio de sabiduría porque nos lleva hacia un lugar correcto y perfecto. ¿Quién entre vosotros es sabio y entendido? Muestre. Gloria sea a Dios. Esto tiene que ver con nosotros acá. ¿Sabe cuántas veces se corrigieron a los diáconos? ¿No sabían ellos que estaban haciendo mal? Sin embargo, persistieron en ello. ¿Conocían cuál era la voluntad del Señor? Hablábamos acerca de que lo que era eso, nos habíamos enseñado que era un esclavo voluntario y que era un trabajo que se hacía por amor. ¿No sabían ellos que eso no era lo que sentían y lo que estaban haciendo? ¿No sabían que podían llegar a perder ese ministerio? ¿Lo cuidaron? ¿Lo perdieron? ¿Y ahora a quién le echan la culpa? ¿Tuvieron temor de perderlo? No. ¿Conocían cuál era la voluntad del Señor? Amén. Habíamos hablado de alcanzar la mente de Cristo, de alcanzar la imagen de Cristo y todas esas cosas. Ellos tenían que haber sido los primeros. No lo hicieron. ¿Les importó? No. Entonces, ¿cómo podían pretender llegar hasta el final así? ¿Que Dios no está aquí? ¿Creían que podían burlarse en su propia cara de Dios? Entonces no hubo temor, ni les importó perder. Y aún algunos, hasta cuando lo perdieron, ¿qué hicieron? Vaya, averigüe lo que están haciendo. ¿Eso es? ¿Son todos malos? ¿Hay que dejarlo que hagan lo que ellos quieren? ¿Así esa es la voluntad de Dios? ¿O la voluntad es de Dios que todos nosotros se vuelvan y alcancen la estatura de la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Se volvieron en su corazón? No.
¿Corregí a algunos yo? Sí que los corregí. ¿Hicieron lo que yo les dije? No. Hicieron todo lo malo. ¿Hasta cuándo creen? Conmigo no hablaban nunca. ¿Cómo? Los diáconos no hablaban con el pastor. Nunca un día de culto vinieron a decir, pastor, ¿qué quiere que hagamos hoy? ¿Hay alguna directiva para nosotros? Hacían por su propio medio lo que ellos querían. Hablaban lo que querían. Decían lo que querían. Los diáconos, si no trabajan con el pastor, ¿con quién van a trabajar? Es un ministerio dado a la iglesia para que trabajen con el pastor. ¿Les importó perderlo? No. ¿Son sabios? Perder un ministerio, una iglesia delante de Dios, que la Biblia dice que el que lo ejerce bien gana un grado de honra. ¿Son sabios? ¿Querían ser sabios? ¿Por qué no se corregían? ¿Por qué cuando fueron corregidos no aceptaron? ¿No fue y le dijeron, no apoye la silla en la puerta porque la estás rayando? ¿No sabía? ¿No era un diácono? ¿No era él el que tenía que cuidar? Para que la puerta no sea más rayada, tuvimos que sacarlo del ministerio. ¿Va a hacer creer a otro que él amaba lo que estaba haciendo? Una hermana se estaba desmayando en ese lugar. Un pastor la vio y había un diácono allá parado ya con un poco de silla. Entonces se fue allá para agarrar una silla para que se sentara la hermana. El diácono cuando lo vio le dijo, pastor, silla, anda, búscatela ya. De ahí quería que vaya a buscar el pastor una silla ya, cuando él tenía a la par sillas, si no eran de la iglesia, las sillas, yo las compré para que se sienten los hermanos. Fue el mismo que dijo cuando la hermana operada, le dijo si se podía en vez de sentarse en el banco, sentarse en una silla por la operación, y le dijo que no, porque tenía órdenes de arriba. Porque si yo no quería, porque se iban a hacer ñañosas las hermanas. ¿De dónde sacaron eso? El diácono lo hizo. Fue el mismo que no quiso, que no quería dar la silla, como si la hubiera comprado él la silla para cuando la hermana se estaba cayendo. Ahora miren, vaya violón. ¿Quiénes son malos? Va a ver que yo tengo la culpa de todo. 1000 veces los corregí. ¿Les importó perder el ministerio? ¿Mostraron la sabiduría? ¿Aceptaron la corrección? Si no aceptan la corrección no son sabios, después lo muestran con su conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Listo, ahí está. Contención, celos, contención. Esto de contención es algo tremendo. Porque, ¿qué es contender? Porque la Escritura dice que debemos contender por la fe, por la verdad, por el Evangelio. Pero los hermanos contenciosos, la contención que ellos tienen no es por sostener la verdad de Dios, ni la fe que una vez fue dada a los santos. Habla de contencioso cuando hay esta contención entre uno con el otro. En los hogares, sobre todas las cosas, esto sucede en los hogares. Que cada uno quiere hacer lo que él quiere y contiende con el otro porque el otro no hace lo que él quiere. Por lo general, estos son los amadores de sí mismos que quieren hacer solamente lo que ellos piensan. Eso tiene que ver con el razonamiento humano, que piensa que esto está bien y si el otro no piensa igual que él, contiende con él, pelea con él y trate de hacer un discípulo de él. Y si no se convierte en un discípulo de él, es su enemigo. Esta sabiduría, dice, no viene de lo alto, es animal, diabólica. ¿Qué significa diabólica? Que viene del diablo.
Animal por ser terrenal. Y diabólica, porque todo lo que tiene que ver con la sabiduría terrenal del hombre no viene de parte de Dios, sino del diablo. Entonces mirémonos. Entonces, ¿cómo alcanzar la imagen de Cristo con una sabiduría animal y diabólica? ¿Cómo saldrán de ahí si no aceptan ser corregidos? ¿Cómo aceptarán la corrección si no quieren hacer la voluntad de Dios? Pero, ¿qué hemos leído? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese. ¿Qué hemos leído los otros días? Que la palabra de Dios era útil para corregir. Entonces, ¿por qué Dios la está enviando? Porque Dios se está enviando. Entonces los sabios, a ver, ¿por qué Dios está enviando esta palabra de corrección? ¿Será que quiere sacar del estado de desorden y llevarlo a un estado de orden, a un estado de correcto, a un estado de perfección? Entonces, si esto no es motivo para alegrarse y para gozarse, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa entonces? Porque hablamos de cosas tremendas y aún de cosas que ustedes no tienen ni idea. Y aún le digo, cosas que jamás se hablaron en la iglesia. Sin embargo, ¿cómo puede ser que esté en el estado de no aceptar siquiera la corrección? ¿Cuándo vamos a estar como tenemos que estar? Todos los días hay pleito entre un hermano y el otro. ¿Por qué pelean? A ver, ¿por qué? ¿Pelean por qué? ¿Por qué es la pelea? Porque hay algo incorrecto. Si fuera por lo correcto no habría pelea, habría unidad. Pero alguien quiere llevar al otro al error como en el cual él está. O alguien no quiere ser sacado del error. Por eso son las peleas. Pero aún así, el que corrige no tiene por qué pelearse con nadie. Es lo que dice Santiago, muestre en sabia mansedumbre. Hemos nosotros de hacer lo que el proverbio dice, corrige al sabio y te amará, y a los demás no. ¿No hemos sido todos llamados para esto? Entonces, ¿no vamos a corregirnos? Ahora, el que no quiere ser corregido, ni quiere ser restaurado al estado correcto, sépalo bien que Dios conoce la más mínima intención de su corazón. Entonces, hable mal de otro. Y cada vez mostrará lo que hay en usted delante de Dios. No se trata delante de mí ni delante de los hermanos. Estamos hablando delante de Dios, que es el que da todas las cosas y de donde recibimos todas las cosas. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y es Él el que quiere llevarnos a la imagen de su Hijo. Él. Y separó, que lo hemos enseñado 1000 veces, Él es el que da el crecimiento. ¿Cómo le dará crecimiento a aquellos que no quieren? ¿Cómo? Ahora, esto tienen que aprender a ver los hermanos. Tienen que aprender a ver. Porque no hay forma ni manera, porque ya hemos hablado y enseñado que Dios no puede ser burlado. Y los contenciosos, ¿qué es lo que hacen? Los contenciosos van en busca de aquellos que tienen problemas por causa de su carácter y de su conducta que no quieren cambiar. Y tratan de hacerlo un discípulo de ellos. Escúcheme. Nunca va a ir a estar de acuerdo con usted. Está tratando de que usted esté de acuerdo con él.
Un contencioso es un individualista que quiere hacer un grupo para que lo sigan a él. Por eso va a buscar al que tiene problemas, no para ayudarlo, sino para hacerle ver que todos son malos y para que lo sigan a él. ¿Por qué se enojó Amelia? Porque su hija fue a trabajar en San Pedro. ¿Por qué no se fue con ella? No dijo que la extraña. Habla mal de los que la enviaron a su hija. Así es, ¿no se dan cuenta? ¿De quién habla mal? De lo que la enviaron. ¿Y si la hubieran enviado a ella en vez de a la hija? Ahora, habla de eso. ¿Y qué hay del hijo? ¿Y qué hay del marido que también se fue de la casa? Sin embargo, en vez de corregirla para que se salga de ese error, para que, habiendo sido sanada de cáncer acá, se volvió contra el mismo Señor, en vez de corregirla, aliado. ¿Hasta cuándo cree que va a ser aliado? Hasta que le muestren que no quieren hacer lo mismo que ellos quieren y se terminará. También hablará mal de usted. Porque busca aliado en contra de alguien, pero cuando después, ¿no es cierto?, ella no haga lo que ella quiere y no va a ser su amiga. Porque su esposo no pudo ser, su hijo no pudo ser, su hija no puede ser y todos nosotros tampoco pudimos ser. Estábamos todos equivocados. Los mejores son los que están afuera, los malos igual que ellos. Sin embargo, ¿cuántos hay que le hacen oído? ¿Qué muestra? Vaya a ver la conducta de su hija, compárele con la de ella y de la que ellos hablan. Porque ellos digan, ¿va a ser así? ¿No dijeron que el Señor tenía demonio? ¿Y cuántas cosas dijeron del Señor? ¿Por eso fue así? ¿No dijo que quebrantaba la ley y la Escritura dice que fue el único que la cumplió? Gloria a su nombre. Entonces vemos, miren, celos amargos, contención y todos estos problemas que hay entre uno con el otro. ¿De dónde proviene? ¿Alcanzarán así la imagen de Cristo? ¿Alcanzarán la estatura que Dios quiere que alcancen? Estamos hablando de todas estas cosas, porque todas estas cosas han producido un estancamiento y no es por causa del conocimiento, sino es por causa de la conducta. El conocimiento que hemos recibido es para que nuestra conducta fuera mucho más elevada de la que existe. Para que hubiera una diferencia tremenda entre el mundo y todos nosotros en todas las cosas. Y para que todos estuviéramos unidos haciendo la obra del Señor. Sin embargo, si observamos, vemos qué tan lejos estamos. Entonces la pregunta es, si nosotros, lo que Dios nos ha dado, este conocimiento, no lo logramos, ¿quién lo va a lograr? ¿Quién lo va a lograr? Entonces debemos entender que hay una sabiduría que se manifiesta por la práctica, por la conducta. Y que la corrección tiene que venir para que siempre seamos llevados hacia un lugar correcto. Cuando enseñamos de la disciplina, no habíamos enseñado que la disciplina era una manifestación del amor de Dios para con nosotros, para que no nos perdiéramos, para que no llegáramos hasta el final en el camino equivocado, y que la disciplina era para hacernos ver que estábamos equivocados y hacernos volver. ¿No habíamos enseñado eso? Entonces, cuando viene la disciplina, ¿por qué enojarse? ¿Por qué enojarse? Entonces no hay que disciplinarlo y dejarlo que vaya hasta el final, que se arruine para siempre. ¿Eso es amor?
Si Dios ha dado la disciplina y dice que el que ama disciplina, usted quiere torcer la palabra de Dios delante de todo, delante de Dios, delante de los ángeles. Acá dice, no mintáis contra la verdad. Es mentir contra la verdad. La verdad de Dios es que el hombre necesita la disciplina. Es que los hijos a cuales él ama tienen que ser disciplinados cuando toman el camino torcido. Y cuando son disciplinados aparecen los hermanos a enojarse. ¿Qué están haciendo? Mintiendo contra la verdad, diciendo que Dios no mandó la disciplina para corregir. ¿Para qué es la disciplina? Si no es para corregir del camino, del error, del mal y traerlo hacia lo que es correcto. Mienten contra la verdad. ¿Qué dice Santiago? ¿No dice eso? No mintáis contra la verdad. ¿Cuántos hacen esto a diario? ¿Cómo alcanzarán la imagen de Cristo? ¿Cómo alcanzarán su carácter? Si mienten contra la verdad. Toda la palabra es útil y es enviada porque nosotros la necesitamos. Entonces, ¿cómo es que encuentran algo malo en la palabra que es enviada en beneficio de ellos mismos? ¿Cómo? ¿Cómo podrán mostrar? Sin embargo, su mentira se hace cada vez más notoria. Acá Santiago lo dice, que mienten contra la verdad. Pablo dice que Dios no puede ser burlado porque conoce todo. Vuelvo a repetirlo, 1000 veces lo dije. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces no persista en lo que es incorrecto, porque Dios en su amor y en su misericordia, sabiendo que lo iba a hacer, aún así lo trajo. Y lo trajo y hoy manda su palabra para que se corrija. Si no se corrige, ¿qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir? ¿Que prefiere la sabiduría diabólica ante la que Él le ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no se prueba? A ver, ¿qué es mejor para nosotros? ¿No dijo Él para que aprobéis lo mejor? Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces vemos la corrección, poner en orden, restauración a un estado recto o correcto. Es decir, que no es una mera advertencia de que lo que está haciendo es malo o puede producir algo malo en su vida. No, la corrección, el que la toma, es sacado del lugar del error y llevado a un lugar correcto. Si alguien tiene que encender una luz, ahí hay una llave que tiene una caja que tiene 4 llaves. Y alguien quiere prender esta luz de acá, la primera, y está apretando la llave que enciende la última. Y si alguien viene y le dice que la llave que necesita apretar para encender la luz primera es esta, y él no la quiere apretar y sigue apretando la otra, nunca va a llegar a tener lo que él quiere. Pero si sale del error y hace caso y aprieta la tecla que le están diciendo, verá que la luz se enciende y habrá salido del error. En vez de tener la última, tendrá la primera como él la quería. Quiere decir que del error sale a lo que está correcto. ¿Por qué no aprender lo que es correcto? Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Así, en todo orden de la vida debemos aprender lo que es correcto. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que tiene más valor? Mirar de qué manera podemos corregir lo que está desordenado.
¿Qué pasa si usted entra a su hogar y ve que la cama está extendida, que hay cosas tiradas en el piso y todo ese tipo de cosas? Por una u otra razón que haya llegado a eso. Y usted mira, si usted ve que está desordenado, sabe que hay una forma, ordenarlo. Ahora, ¿qué pasa si usted se enoja y se va y lo deja así? ¿Qué pasa? Seguirá desordenado, ¿verdad? Bueno, así es aquel que no acepta la corrección. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su beneficio? ¿Cuál es su beneficio? ¿Podrá sacar del error a otro? ¿Querrá aprender? ¿Querrá enseñarle a otro? Entonces miremos, ¿de dónde proviene la sabiduría que no acepta lo que Dios envía en su propio beneficio y que después puede ser útil para otro? ¿De dónde viene? ¿Quién es el que quiere estas cosas y hace estas cosas así? ¿Quién enseña esto en el mundo? Santiago lo dice, diabólica, del diablo. No quiere decir otra cosa, sino que viene del diablo. No viene de lo alto de Dios. Entonces, corregir. La corrección. Aún los hombres malos han inventado correctores. Los que trabajan con computadora o escriben con máquinas saben que esto es verdad. En tiempo antiguo no había correctores. Había que borrar con una goma. Y quedaba bastante mal. Después aparecieron otros líquidos, después aparecieron correctores que uno se puede sacar y poner lo que es correcto. ¿Por qué inventaron el corrector? Porque descubrieron que lo que es incorrecto se puede llegar a hacer algo correcto. Entonces, si una palabra está mal escrita o está una letra mal puesta, ellos lo pueden ubicar y ponerla correctamente. Por eso inventaron el corrector, el líquido corrector para hacerlo. Quiere decir que es bueno corregir lo que está malo. Los pecadores han aprendido esto y los cristianos no. Los cristianos no. ¿Ellos nos tienen que enseñar a nosotros? ¿Quién es la luz del mundo? Entonces, hermanos amados, prestemos atención, estemos atentos, porque si Dios no quiere llevar hacia donde Él anhela y desea que espiritualmente todos estemos, estas cosas vamos a tener que entenderlas. ¿Cómo no vamos a llegar a descubrir de que la corrección es en nuestro propio beneficio? Cuando alguien le corrige, usted se enoja. Eso es obra de la carne, seguro. Pero después usted lo medita y piense. Tal vez el que lo corrigió lo hizo de mal manera. El modo que usó no es el correcto. El tono con que le habló tampoco es el adecuado. Pero lo que le dijo es útil o no. Cuando nosotros recién comenzamos, que estábamos en la casilla, siempre lo cuento, teníamos 2 floreros chiquitos así, y los hermanos ponían en cada uno de ellos 3 claveles de tela blanco. A mí, sinceramente, era nuevo, no tenía ni idea de nada, ni de las cosas, nada. Había flores, pero ahí estaban los claveles, eso siempre. Lo lavaban y lo colocaban. Una vez vino alguien que le dimos para que saludara, se pararon en el púlpito y entró a gritar, que es una vergüenza, ¿cómo van a tener flores artificiales cuando Dios hizo tantas flores, tantas plantas?
No me llamó y me dijo, pastor, mire, ¿sabe que esto es así? Que yo no entendía, no sabía. Cuando él habló de esa manera, no me gustó porque sé que no era la manera correcta, pero lo que dijo era verdad. Y nunca más, hasta el día de hoy, desde ese día, nosotros pusimos una flor artificial. No fue la forma, no fue la manera, porque no me dijo nada, yo no sabía, era nuevito, él sabía, podía haber corregido y mire, pastor, o mire esto, mire, no, gritó del púlpito, no fue la manera correcta, pero lo que dijo era verdad. Y nunca más hubo, los tiré a todos. ¿Fue mi beneficio? Era un hipócrita. ¿Sabe por qué le digo? Porque después yo fui a su iglesia y todas las plantas que tenían eran de plástico. Pero a mí me sirvió. Lo que a mí me dijo era verdad. Yo no lo había entendido ni lo había pensado, pero despertó algo en mí. No me importa quién me enseñe. Él es un hipócrita. Ahí está, hasta el día de hoy. Sin embargo, yo nunca más usé plantas artificiales ni flores artificiales. Y eso a mí me trajo un beneficio. Yo lo tomé como que Dios me corrigió, no él. ¿Qué me importa si fue o no fue la forma o la manera? Lo que dijo fue verdad y yo me corregí. Listo, a mí me sirvió. A mí me sirvió. ¿Sabe cuántos hermanos? Miles están apartados por tras de no haber aceptado la corrección. Muestran en sabia mansedumbre, muestran su conducta, muestran que son sabios, muestran que no tenían necesidad de ser corregidos. Están afuera. Ni vienen a la congregación. Entonces quiere decir que tenían necesidad de ser corregidos. Si no fuera así, estarían enseñando a otros. Entonces, ¿qué muestran? Que la sabiduría que ellos tienen no viene de Dios. ¿Hemos de imitarles a ellos? ¿O hemos de imitar a quien es nuestro modelo en la Biblia? Cristo es el modelo perfecto. Pablo dijo que lo imitáramos a él porque él imitaba a Cristo. Y así cada uno. Así que, hermanos, la corrección. Ahora, ¿quiénes aceptan la corrección? Los sabios. Quienes no la aceptan, los que no son sabios, no la aceptan. Entonces nos preguntamos y decimos, ¿y por qué no somos sabios? Padre, te alabo. En el nombre de Jesús. Porque tú una vez más nos muestras tu grande amor para con los tuyos. Por esta causa te dejé en Creta, glotones, ociosos, malas bestias, pero tenían algo, habían creído, podían ser corregidos. Por esta causa te dejé para que corrigiese. No sabemos qué es lo que pasó con ellos, pero sí con esto conocemos cuál es tu intención para con lo que han creído. Que sean corregidos, instruidos, disciplinados, para que alcancen la perfección a la cual en Cristo tú nos has llamado. Henos aquí esta noche, reunidos en este lugar, delante de ti estamos. Tu palabra ha sido enviada y ha sido predicada en este lugar en la potencia de tu Espíritu Santo, con la única y sana intención, Señor mío, de los que están equivocados se corrijan, de los que están en error sean traídos a la restauración perfecta, para que alcancen todo lo que tú tienes para ellos, para que nadie se pierda, para que nadie se extravíe, para que desechen la sabiduría del diablo, la sabiduría de este mundo y echen mano de la celestial, la que viene de lo alto y que por medio de tu Espíritu tú nos has dado con la mente de tu Hijo Jesucristo. Haz que este pueblo que tú has escogido lo entienda, Señor. Amén.
Agradecidos al Señor de poder haber estado juntos compartiendo esta transmisión. Rogamos al Señor que Él bendiga y fortalezca cada una de sus vidas y que podamos tomar todo lo que el Señor habla para con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima transmisión para oír palabra del Señor. Que nuestro amado esposo Cristo les continúe bendiciendo.